Mi querido país, Honduras, al igual que cualquier otro territorio del mundo, no está exento de acontecimientos trágicos, historias aterradoras, y eventos desafortunados. Así que en este día, me propuse a investigar cuáles son los casos ocurridos más intrigantes y oscuros que han ocurrido en mi país. Bienvenido seas a Desvelo de Medianoche. Y te presento el iceberg de casos ocurridos en Honduras. Lluvia de peces en Yoro. En un pueblo llamado Yoro, ocurre un fenómeno, que podemos decir que es por lo menos curioso: la lluvia de peces. Cada año, durante fuertes tormentas, los pobladores encuentran el suelo cubierto de pequeños peces vivos. Según la tradición, el milagro comenzó tras las oraciones del padre José Manuel Subirana, quien pidió alimento para los pobres. Desde entonces, el evento se repite, considerado una señal divina. Los científicos proponen que tornados de agua podrían transportar los peces desde ríos lejanos, aunque nunca se ha registrado el momento exacto en que caen del cielo. Hijo de Porfirio Lobo. La madrugada del 14 de julio de 2022, Said Omar Lobo Bonilla, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, fue atacado en el estacionamiento de un centro comercial en Tegucigalpa. Un grupo armado con ropa similar a la policial ingresó al lugar y actuó con precisión, interceptando a Said y a los 3 jóvenes que lo acompañaban. Los atacantes los hicieron apartarse de sus vehículos y abrieron fuego de manera inmediata. En el sitio murieron Said Omar, José Salomón Vázquez Chávez, Norlán Enrique Rivera Rodríguez y Luis Armando Zelaya Rivera. El modo de operación reveló que se trató de un crimen planificado y ejecutado con profesionalismo criminal. Tras la investigación, uno de los implicados fue condenado a 96 años de prisión, y otro de ellos fue asesinado mientras cumplía su condena. Ciudad Blanca. En 2015, un equipo respaldado por History Channel, viajó a la selva de la Mosquitía para investigar la legendaria Ciudad Blanca, también llamada la Ciudad Maldita. Descubrieron estructuras ocultas bajo la densa vegetación, posiblemente pertenecientes a una civilización perdida. Esta ciudad perdida llevaba consigo una leyenda: si vas a la Ciudad Blanca, no regresarás jamás. Después de la expedición, varios miembros del equipo enfermaron gravemente por una infección tropical. Luego de varias especulaciones, se dictaminó que la enfermedad era la leishmaniasis, también conocida como la enfermedad devoradora de carne. Pero esta variación era especialmente agresiva, lo que alimentó la creencia de que la ciudad estaba protegida por una antigua maldición. Tanto miembros de History Channel, como personal del Cuerpo Militar de Honduras, fueron tratados después de la expedición. Origen de la baleada. Más concretamente al origen de la palabra baleada, se tiene la teoría de que en los años 60, en San Pedro Sula, había un puesto de comida en la cual se vendían tortillas de harina con frijoles y queso. Un día como cualquier otro, empezó una balacera en la cual la cocinera del puesto resultó herida por una bala, pero logrando sobrevivir. En los días siguientes, se empezó a referir al puesto como el puesto de la baleada, quedando así el famoso nombre. También cabe mencionar que esto es pura especulación, así que tómenlo como eso: especulación. La niña con cara de pez. Algo rápido. En una aldea del departamento de Intibucá, se reportó el nacimiento de una bebé, que presuntamente tenía cara de pez. Aunque después de ver las imágenes de la noticia, es fácil deducir que la bebé poseía anencefalia, una malformación genética que afecta el desarrollo de la cabeza del feto durante el embarazo. No pude encontrar más información del estado actual de la menor, pero esta enfermedad tiene una tasa de supervivencia muy baja. Decade Donuts. Nació en Honduras como una idea sencilla: ofrecer donas grandes y baratas para un público que quería algo parecido a las cadenas famosas de Estados Unidos. La gente empezó a reconocer sus colores y su estilo, y poco a poco Decade se volvió parte de la rutina de muchos hondureños. El problema llegó cuando Dunkin' Donuts decidió entrar oficialmente al país. Al ver que Decade usaba un nombre y una imagen muy parecidos, la marca internacional reclamó. Hubo demandas, cambios de nombre y bastante presión. Decade trató de mantenerse en pie mientras la confrontación crecía y el ambiente se volvía incómodo. Al final la competencia fuerte, los líos legales y los costos terminaron afectando a Decade. Sus locales fueron cerrando uno por uno y la marca desapareció del mapa.
Lo único que quedó fueron los recuerdos de sus donas enormes y de una época en la que una empresa local se atrevió a competir con un gigante. Esdras Laínez. Una historia triste a decir verdad. Esdras Samuel Laínez, conocido en redes sociales como el militar TikToker, se hizo viral en el año 2020, por un video de 1 minuto de duración, en el cual lo podíamos apreciar haciendo un baile, con una canción del género playero. Rápidamente el video apareció en diversos medios de comunicación, volviéndose famoso y querido a nivel nacional, y de esta manera se ganaría su apodo como, el militar TikToker. Lastimosamente, pocos días después de la publicación del video, se emitió un comunicado donde Esdras Laínez sería mencionado bajo el título de comportamiento deshonroso, y sería destituido de su cargo. Semanas posteriores a su despido, Laínez sería entrevistado múltiples veces, conectando de mejor manera con sus fans. Durante fechas navideñas del 2020, Esdras Laínez sería encontrado sin vida. Según los informes policiales, su causa de muerte sería por atropellamiento accidental, dejando solo el recuerdo de su carisma y humor. Niños de la corriente. Un punto muy delicado, debido a lo reciente del suceso. La tarde del 10 de octubre de 2025, una fuerte lluvia azotó la colonia Cantarero López en Tegucigalpa. 3 menores intentaron cruzar una quebrada crecida, pero la corriente fue demasiado fuerte y arrastró a 2 de ellos. Josué Isaí Herrera Funes, de 12 años, y Dylan Andrés Carías Funes, de 8. El tercer niño logró aferrarse a un borde y pedir auxilio, lo que permitió que los vecinos alertaran de inmediato a las autoridades. Equipos de rescate iniciaron una búsqueda que se extendió durante horas, revisando cada tramo del cauce entre lodo y agua turbia. El cuerpo del primer menor fue encontrado poco después, sin vida, y el segundo fue hallado más tarde, tras intensos trabajos de rastreo. A día de hoy los cuerpos ya fueron localizados y entregados a sus familiares. Berta Cáceres. Berta Cáceres fue una mujer que desafió al poder. Una líder indígena del pueblo lenca, nacida en La Esperanza, Honduras, en 1971. Dedicó su vida a defender la tierra, los ríos y la dignidad de su gente. En 1993 fundó el COPIN, una organización que luchaba contra la explotación de los recursos naturales y la corrupción que la sostenía. Su enfrentamiento más peligroso llegó con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, conocida como DESA. La represa amenazaba con destruir el río Hualcarque, un lugar sagrado para el pueblo lenca. Berta denunció públicamente que el proyecto fue aprobado sin consultar a las comunidades, y encabezó protestas pacíficas que incomodaron a empresarios, militares y funcionarios del Estado. Las amenazas llegaron una tras otra. Berta sabía que su vida estaba en peligro, pero siguió hablando, siguió denunciando. En 2015 recibió el premio Goldman, el mayor reconocimiento ambiental del mundo. Un año después, la noche del 2 de marzo de 2016, hombres armados irrumpieron en su casa. Berta Cáceres fue asesinada. Las investigaciones revelaron que entre los culpables había empleados de DESA y miembros del ejército, pero los verdaderos autores intelectuales, los que ordenaron y financiaron el crimen, siguen en la sombra. El asesinato de Berta fue más que un crimen, fue un mensaje. Un recordatorio de hasta dónde pueden llegar los poderosos para silenciar una voz incómoda. El caníbal de Hualtaya. En la comunidad de Hualtaya, en el municipio de Cucuyagua, Copán, los vecinos vivieron días de inquietud tras una serie de ataques protagonizados por un joven identificado como Luis Fernando Lara Hernández. Según relataron los habitantes, el muchacho había mordido a 4 personas, dejando heridas graves. A su primera víctima incluso le arrancó las orejas a mordidas. Los pobladores contaron que su comportamiento se había vuelto extraño, como si hubiera perdido el control de sí mismo. Uno de los hombres atacados sufrió una herida tan profunda en la mano que se temía que podría perderla. Otro vecino, también mordido, dijo que el joven actuó con una fuerza inusual, sin mostrar ningún tipo de razón y arrepentimiento. Alarmados, los habitantes lograron capturarlo y lo entregaron a las autoridades. Ya no parecía una persona normal, sino alguien que había perdido la mente, expresó el alcalde auxiliar de la comunidad, quien también resultó afectado por toda la repercusión que hubo.
Aquel extraño caso, que rozó lo inhumano, quedará solo como un recuerdo oscuro en la historia de Gualtaya. Reportaje de Zulica Leaks. Durante un reportaje realizado en 2018 en el canal de noticias, HSH, sobre una casa que se incendió por un fallo en las conexiones eléctricas, se reportaría el fallecimiento de 2 recién nacidos, y su cuidadora, la cual era su propia abuela. La supuesta periodista, Zulica Leaks, sería la encargada de cubrir la noticia. Durante el reportaje, la mamá de los infantes, se presentaría en el lugar de los hechos, comprensiblemente histérica. Zulica Leaks comenzaría a contar los sucesos a la madre de los infantes, a lo que ella respondería preguntando por el paradero de sus hijos. Calix, sin el más mínimo sentido de tacto, diría tajantemente que los recién nacidos habrían fallecido en el incendio. En los días posteriores al reportaje, Calix recibiría una ola de críticas negativas por su insensibilidad. En el año 2024 anunciaría su retiro de los noticieros. Sus pequeños están adentro, estimada. Perdieron la vida. Corium Inversiones. Corium Inversiones nació en 2017, creada por 2 estadounidenses anónimos y operada en Honduras por Iván Velázquez Castro, quien ofrecía un imposible 5% semanal del dinero invertido. Algo completamente ridículo, pero no lo suficiente para delatarse a sí mismo como una estafa. Durante 8 años crecieron sin permisos de la CNBS, abrieron 8 sucursales y captaron a más de 35.000 personas. Para 2025 ya se rastreaban 483 millones de lempiras en movimientos locales y posibles envíos de hasta $50 millones hacia Estados Unidos. La alerta se encendió en enero de 2025 y explotó el 23 de abril, cuando la ATIC allanó todas las oficinas. Hallaron 358 millones, 130 millones más en la casa de Iván, 69 millones congelados y armas ilegales en manos del gerente. El 12 de mayo apareció dinero oculto en una camioneta. El 14 capturaron a Iván Velázquez y el 15, a su esposa Ketfi Gabarrete, ambos vinculados a un esquema sin registros contables reales. El caso se volvió internacional. El FBI y la DEA investigan a los 2 fundadores extranjeros, mientras el país cuestiona cómo Corium operó tanto tiempo sin control. Y en medio del escándalo, la declaración de la presidenta Xiomara Castro, sugiriendo que el Estado podría cubrir el faltante. La ayuda no fue suficiente, y miles de personas perdieron todo su dinero. Fallecimiento de Nequi Cruz. Nequi Cruz, cuyo nombre real era Nelson David Cruz, fue un tiktoker hondureño conocido por sus vídeos humorísticos sobre la vida en los barrios y por su mensaje de superación. Con más de 500.000 de seguidores, combinaba el entretenimiento con un enfoque social, impulsando el Centro Integral Casa de Restauración, donde ayudaba a jóvenes a salir de las drogas y el alcohol. Su historia inspiraba, ya que él mismo había enfrentado esas adicciones. Murió el 5 de julio de 2024 en Ciguatepeque, Comayagua, a los 25 años. Las autoridades no confirmaron la causa exacta de su muerte, aunque se manejaron versiones de un posible infarto o una recaída, dejando un vacío dentro de sus amigos cercanos y seguidores. Recuerda, un iPhone no te quita los barrios. El barrio te quita el iPhone, ¿me entendés, mi perro? Así que ponete cabra, pues, ¿me entendés? Keila Martínez. Keila Patricia Martínez, estudiante de enfermería de 26 años, fue detenida la noche del 6 de febrero de 2021 en La Esperanza, Intibucá, por supuestamente violar el toque de queda y causar desorden público. Los policías la trasladaron a la posta de la zona, donde fue encerrada en una celda. Durante la madrugada, los agentes informaron que la joven había sido encontrada sin vida. La versión oficial aseguró que se había suicidado, pero el informe forense reveló que murió por asfixia mecánica, lo que indicaba que fue asesinada mientras estaba bajo custodia policial. El agente Harold Rolando Perdomo Sarmiento fue acusado como principal responsable, aunque familiares y organizaciones denunciaron que otros implicados dentro de la institución fueron protegidos. Su muerte provocó indignación y protestas en todo el país, al ser vista como un símbolo de la impunidad y la violencia policial en Honduras. Miss Honduras.
María José Alvarado, Miss Honduras 2014, desde joven destacó en el modelaje, ganó Miss Teen Honduras en 2012 y en 2014 fue coronada Miss Honduras mientras estudiaba técnicas en computación y trabajaba en el programa X0 Da Dinero. Mientras se preparaba para representar al país en un certamen internacional, su hermana Sofía la invitó a celebrar el aniversario con su novio, Plutarco Antonio Ruiz, en el balneario Agua Caliente. Durante la fiesta, Plutarco bajo efectos del alcohol y en un ataque de celos, ya que observó cómo Sofía bailaba con otra persona, discutió con ella, y cuando Sofía quiso irse del lugar junto con su hermana, Plutarco sacó un arma y disparó 8 veces contra Sofía, y luego mató a María José con 16 disparos. Obligó a varias personas del lugar a ayudarlo a llevar los cuerpos, los enterró cerca de un río y los cubrió con lo que se presume era cal para evitar que fueran detectados. Testigos confirmaron que Plutarco era violento, controlador y temido por los vecinos. En el juicio negó su culpa, pero las pruebas lo incriminaron. Él y 3 cómplices, Aris Valentín Maldonado, Elizabeth Alvarado y Ventura Díaz, fueron condenados. Plutarco recibió 45 años de prisión. Tras su muerte, el certamen rindió un homenaje póstumo a María José, recordándola como la eterna reina. Como cierre de esta historia, Plutarco Ruiz fue asesinado a disparos, mientras cumplía su sentencia en la prisión de Santa Bárbara, durante febrero del 2023. Margarita Murillo. Margarita Murillo nació en 1958 en Honduras, y desde muy joven se involucró en la lucha por los derechos de las mujeres campesinas y la justicia social. A los 12 años comenzó a trabajar en comunidades rurales, defendiendo el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria. En la década de 1980, fue secuestrada y torturada por escuadrones de la muerte vinculados al régimen de Gustavo Álvarez Martínez, debido a su militancia en el movimiento insurreccional Lorenzo Celal. Durante ese tiempo donde fue privada de su libertad, recibió todo tipo de abusos, y cuando pensaron que habían acabado con ella, resultó que Margarita había sobrevivido a todo el calvario, pero nunca dejó de luchar. A su regreso fundó la Central Nacional de Trabajadores del Campo y participó activamente en el Frente Nacional de Resistencia Popular. El 27 de agosto de 2014, mientras trabajaba en su parcela en el Planón, Villanueva, Cortés, fue asesinada por la espalda por sicarios. Su muerte conmocionó al movimiento campesino y el caso continúa impune, convirtiéndola en un símbolo de la lucha por la justicia social en Honduras. Juan Carlos García. Juan Carlos García nació el 8 de marzo de 1988 en Tela. Creció en las fuerzas básicas del Club Deportivo Maratón de San Pedro Sula, y debutó en 2005 mostrando su talento desde el premundial sub-17 en el Ricardo Saprissa. Con el Maratón formó parte de una generación ganadora y logró conquistar 3 títulos de liga. En 2010 llegó al Olimpia, donde encontró su mejor versión y se convirtió en parte del histórico equipo que ganó 4 torneos consecutivos. Su nombre quedó marcado por la chilena del 6 de febrero de 2013 contra Estados Unidos, uno de los goles más emblemáticos del fútbol hondureño. Su sueño europeo lo llevó a Tenerife y luego al Wigan, donde debutó ante el Manchester City. Todo parecía mejorar para él hasta que el 15 de febrero de 2015 recibió la noticia que cambió su vida. Tenía leucemia. Desde entonces luchó acompañado por su familia, sus compañeros y una afición que lo apoyó incluso con un homenaje al minuto 23 en un partido del Wigan. Por un tiempo hubo esperanza, pero el silencio regresó y el 9 de enero su luz se apagó a los 29 años en la tierra que lo vio nacer. Su camino fue breve, pero su recuerdo quedó grabado en Honduras, porque Juan Carlos García dejó una huella que no se borrará. Chocolate Flores. Milton El Chocolate Flores, nació el 5 de diciembre de 1974 en La Lima, Cortés. Desde niño mostró su amor por el deporte, creciendo cerca del Polideportivo Chula Vista y compartiendo sus primeros juegos con amigos como Carlos Pavón. Su talento lo llevó a las juveniles del Real España, donde rápidamente se asentó en el primer equipo, y se ganó el cariño de los aficionados gracias a sus destacadas actuaciones. Como portero de la selección de Honduras, brilló en los Panamericanos de Mar del Plata, atajando penales a Brasil y anotando un gol que llevó al equipo a la siguiente fase. Fue titular en el histórico triunfo de Honduras sobre México en la clasificación para el Mundial, dedicando aquella victoria a su madre fallecida años antes. Aunque nunca jugó un mundial, siguió defendiendo la portería de su club y se convirtió en una figura icónica del fútbol hondureño durante los años 90.
El 19 de enero de 2003, su vida fue truncada en San Pedro Sula tras un ataque armado. Intentó llegar a un hospital, pero murió en el camino tras chocar con un árbol estando malherido. Su funeral, realizado en el Polideportivo Chula Vista, reunió a aficionados, compañeros y periodistas, reflejando la huella que dejó en Honduras. Hoy, su memoria vive. El Estadio de la Lima lleva su nombre, recordando al gran Milton Chocolate Flores. Protestas masivas. La crisis comenzó tras las elecciones del 26 de noviembre de 2017, cuando las irregularidades en el conteo y la inestabilidad de los resultados rompieron la confianza de la población. La incertidumbre creció con cada acta cuestionada y cada interrupción no explicada, creando un ambiente cargado de frustración y desconfianza que se extendió por todo el país. Las calles se convirtieron en el escenario de un estallido social. Miles salieron a protestar en Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades, mezclando la desesperación con la rabia. Algunos levantaron barricadas, otros marcharon en silencio, pero todos se encontraron con la misma respuesta: la fuerza del Estado. El toque de queda y la suspensión de garantías no calmaron los ánimos, sino que oscurecieron aún más la situación, dejando tensión y miedo entre los civiles. La represión fue brutal. Más de 20 personas murieron, la mayoría civiles desarmados, pero el número de heridos fue aún más escalofriante. Muchos recibieron impactos de bala, otros fueron golpeados, arrastrados, asfixiados. Hubo detenciones arbitrarias, torturas, amenazas, desapariciones momentáneas y allanamientos sin orden judicial. Para muchos hondureños, aquellos días significaron perder su libertad, su seguridad o incluso su dignidad. Las fuerzas de seguridad actuaron con una violencia que dejó cicatrices físicas y psicológicas en cientos de familias. Con el paso de los días, las protestas comenzaron a debilitarse. El cansancio, el miedo y la sensación de que el Estado había decidido aplastar cualquier resistencia hicieron que las manifestaciones se extinguieran lentamente hacia el 20 de diciembre. Sin embargo, aunque las calles recuperaron la calma, la sombra de lo ocurrido quedó grabada en la memoria colectiva del país. Las víctimas no encontraron justicia y el silencio que siguió solo hizo más pesada la verdad de lo que Honduras vivió en aquellos meses oscuros. Fraude en el IHSS. A principios de la década de 2010, tras ser nombrado director del Instituto Hondureño de Seguridad Social por el presidente Porfirio Lobo Sosa, Mario Zelaya, un médico ortopeda de apariencia tranquila pero con métodos despiadados, dirigió una red de corrupción junto a Ramón Verdetti y José Zelaya, quienes ocuparon puestos clave en gerencia financiera y compras, permitiendo un desvío de fondos de aproximadamente $300 millones. Mario Zelaya junto con sus allegados, quienes eran participantes en la creación de empresas fantasmas creadas por esposas, amantes, familiares y ex empleados del Seguro Social, mientras contratos sobrevalorados a compañías legales ayudaban a ocultar el flujo de dinero. Entre los contratos más emblemáticos aparece uno por casi $119 millones para la adquisición de equipo biomédico, cuando el costo real rondaba los 60 millones según las investigaciones. Entre los bienes adquiridos con los fondos sustraídos estaban vehículos blindados, apartamentos de lujo, oficinas en Torres Metrópolis, y terrenos en colonias exclusivas. Contratos para equipos médicos y su mantenimiento llegaron al doble de su valor real, todo aprobado por el Congreso Nacional. Parte de estos fondos también habrían sido usados para financiar campañas políticas, incluyendo las del presidente Juan Orlando Hernández y el designado presidencial Ricardo Álvarez. A finales de 2013 surgieron las primeras denuncias, y aunque Zelaya fue destituido y la institución intervenida, se reveló un entramado que involucró cerca de 320 personas, mostrando la magnitud de la corrupción. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video, sé que llevó más tiempo de lo esperado traer este iceberg, pero al final sí se pudo. También agradecerles por llegar a 1000 suscriptores en este año y todo el apoyo que ha recibido el canal. Soy Desvelo de Medianoche y nos veremos en la parte 2. Me despido.